Hola a todas y a todos, soy María Mascaria García de la Universidad de Sevilla y hoy me gustaría hablar de mi propuesta didáctica en la que relaciono la literatura con la prostitución. Y esto lo hago a través de la figura de Verónica Franco, una escritora pero también cortesana de la Venecia del siglo XVI. Lo primero que vemos aquí es un extracto, una cita de una de las cartas que escribió Verónica Franco. En esta, concretamente, le responde a una madre que pretendía que su hija aprendiese de Verónica el oficio de cortesana. Verónica, de hecho, lo que hace es contarle la pura verdad, los calvarios que pasa una cortesana, porque se creía que una cortesana tenía muchísimas más libertades con respecto al resto de mujeres de la época, pero la verdad es que no, porque se veían obligadas a vender su cuerpo y esto conllevaba la pérdida absoluta de voluntad sobre él, de derecho sobre él, porque habían pagado un precio, te privaban de tu propio cuerpo. Yo con esta propuesta didáctica pretendo entonces acercar al estudiante o la estudiante a la vida y obra de Verónica Franco, no solo de ella, también de otras cortesanas, pero Verónica será el eje, el núcleo central de todo ello, fomentando a su vez la reflexión sobre el papel de la mujer en el pasado y cómo esto ha repercutido en nosotras hoy. ¿Cuál es la herencia que nos ha dejado, la relevancia en la actualidad? Esta es también al mismo tiempo una oportunidad para analizar cómo la escritura no fue solo un método para expresar sentimientos y emociones de amor, desamor, que tanto nos han hecho creer, ¿no? Sino cómo esta se convirtió en una herramienta poderosísima para desafiar las normas sociales, culturales, políticas, religiosas que se tenían en una época en la que se dudó incluso si la mujer era un ser humano y se hablaba de los derechos y capacidades que ésta tenía. Además, pretendo entonces que los estudiantes exploren cómo a través de la historia se puede arrojar tantísima luz en debates de candente actualidad y que están, vamos, en primera línea de nuestra agenda feminista. Conectando entonces la figura de Verónica Franco, de la mujer cortesana renacentista, con la prostitución actual, se reflexiona también de la complejidad y las implicaciones éticas que tiene la prostitución, desarrollando entonces una comprensión muchísimo más compleja y más matizada de un tema tan sensible. Se realiza entonces un recorrido por el Renacimiento italiano hasta llegar a nuestra actualidad. Para ello se han marcado una serie de objetivos con un esquema que veo a continuación, ¿no? Para poderlos alcanzar estos objetivos yo he pensado elaborar una serie de capítulos, ¿no? Como 7 capítulos, en este caso, incluyendo el último, que son reflexiones y las conclusiones. El capítulo es prácticamente un contexto, un marco conceptual de la mujer en el Renacimiento italiano, cómo vivía ella, lo que tenía, lo que no tenía, pasando entonces a el papel de la cortesana, porque había distintos tipos de cortesanas, unas sí que podían escribir, otras no podían escribir, unas se estaban mejor consideradas. Entonces, las que sí que podían escribir nos llevan al punto número 3, la literatura de estas mujeres cortesanas, que es veramente extensa y que gracias a los estudios de género, a iniciativas como esta, a proyectos de investigación, a grupos de investigación, se está rescatando y se está estudiando en nuestros días. Tanto en el pasado como hoy existía una censura en torno a la figura de la cortesana, en torno a la prostitución, y ello conllevaba tener marcado un estigma social que se analiza en el punto número 4. En el número 5, en cambio, se habla del legado y de la relevancia que todo esto tiene en nuestra actualidad, reflexionando sobre la prostitución desde una perspectiva feminista y de género, pero siempre teniendo en cuenta la figura de la cortesana renacentista. Punto número 6, hablamos del empoderamiento y de la agencia de la prostitución. Un análisis prácticamente de cómo las cortesanas ejercieron cierto grado de agencia y poder en su contexto histórico y la discusión sobre el concepto de agencia y empoderamiento en nuestra actualidad. Punto número 7 es simplemente la reflexión final y conclusiones. Para la evaluación de esta propuesta, realizará un proyecto final en el que el estudiante o la estudiante tendrá que elegir entre uno de los temas que se proponen a continuación, un trabajo grupal o un trabajo individual. Uso de los siguientes recursos, sobre todo textos de Verónica Franco. También se pueden hacer visualizaciones de documentales y se puede opcionalmente, por ejemplo, visualizar el film biográfico Más fuerte que su destino, basado no solo en la vida de Verónica Franco, sino en el estudio que hizo Margaret Rosenthal sobre la misma.
Esta es finalmente la bibliografía que he usado, una parte. En caso de necesitar más, se proporciona tranquilísimamente. Y muchas gracias por escuchar. Adiós.